Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Ya nos encontramos en las semifinales, ha terminado la primera jornada y la verdad que ha traído unas partidas muy interesantes. Por un lado tenemos aquí cómo está la clasificación, como siempre la página de Chess24, Magnus Carlsen contra Levon Aronian, que finalmente han hecho tablas tras jugarse estas 4 partidas. Tablas en 2 partidas y luego una partida que ha ganado cada uno. Y la partida que os traigo es una de estas 4 en la que finalmente Nakamura, que de alguna manera no se puede decir a lo mejor que es el jugador revelación, ya que es muy conocido por todos y tiene amplia experiencia, pero de alguna manera sí que estos últimos torneos online pues no había pasado de cuartos de final. Por lo tanto, está haciendo un torneo excelente y vamos a ver si llega a la final. Aunque es verdad que Makhmedjarov, la partida que traemos, es un auténtico escándalo. Makhmedjarov con piezas blancas, Nakamura con piezas negras y la partida comienza de la siguiente manera. Un momentito que termino de cuadrarlo. Ahí estaba ya en el tablero D4 por parte de Makhmedjarov, a lo que Nakamura responde con este caballo F6. Un momentito que le meto más luz. Tras este movimiento la partida continúa con C4, E6 y tras caballo C3 se juega alfil B4 entrando en la defensa Ninzo India, caballo F3 por parte de Makhmedjarov, a lo que Nakamura responde con enroque en corto. Aquí hay varias posibilidades para las blancas, se juega este alfil G5 y aquí lo normal o a lo mejor una de las jugadas más interesantes para las negras es intentar desclavar a este caballo con este H6, aunque Nakamura rompe en el centro con este C5 directamente. La partida continúa con torre C1, activando la torre en la columna C y primeros cambios. C por D4, caballo por D4 y es ahora cuando Nakamura juega este H6, toca el alfil, este se retira a H4 y después rompe en el centro nuevamente, en esta ocasión con el peón de D5. Nuevos cambios, C por D5 y antes de recapturar dicho peón, Nakamura, un momentito que bajo, Nakamura aquí decide jugar G5 y tras este movimiento bastante agresivo, además de alguna manera pues debilitando su estructura de peones, donde se encuentra el rey, se juega alfil G3. Pero tras este movimiento que vamos a ver a continuación, pues lógicamente toma fuerza este G5, ya que aquí decide capturar con la dama en D5. Como vemos, en caso de no haber jugado previamente este G5, las blancas en algún momento podrían, así no, capturar con el alfil el caballo de F6 y tras la recaptura por parte del peón de G, pues se doblarían peones y quedaría una estructura bastante debilitada. Por lo tanto, dama por D5, este caballo está clavado, no puede capturar por la acción del alfil sobre el rey y además esta dama está atacando al peón de A2. Aquí en esta posición Makhmedjarov juega tranquilamente este E3, por lo tanto entrega este peón y aquí Nakamura lo captura. Nuevamente el caballo no puede capturar ya que sigue clavado y en esta posición quizás podría haber jugado un dama C2 siendo una jugada un poquito mejor, pero Makhmedjarov opta por una jugada de desarrollo. Alfil D3, dama por B2 ya que se está dejando un nuevo peón. Además hay doble ataque sobre este caballo de C3 solo defendido por la torre y en esta posición Makhmedjarov se enroca en corto permitiendo la captura del caballo. En esta ocasión por el alfil no se puede recapturar, por lo tanto ha cedido 2 peones y una pieza menor. En esta posición la partida continúa con torre C2 y tras retirarse la dama e ir a B4 para seguir manteniendo la defensa del alfil ya que sigue atacado por la torre, pues aquí el siguiente movimiento de Makhmedjarov justifica un poco lo anterior, ¿no? Juega este caballo B5 y aquí pasan varias cosas. Por un lado, este caballo está atacando al alfil de C3 en 2 ocasiones por el propio caballo y por la torre, solo defendido por la dama. También en algún momento este caballo podría saltar a C7, ya que capturaría la torre en A8 o una calidad en caso de que no estuviese en el alfil o el caballo, y también este caballo controla en D6 y este movimiento también es interesante ya que el alfil de casillas negras en algún momento puede llegar a D6 y tocaría dama y torre. Por lo tanto, aquí Nakamura encuentra este movimiento E5
que de momento evita que este alfil pueda dar este doble a dama y torre. Por lo tanto, tras esa jugada, la partida continúa por parte de Madmedyarov con torre por c3, recupera la pieza perdida y tras caballo c6 la partida continúa con este f4. Es verdad que ahora ya no tiene sentido este caballo c7, ya que la torre se podría escapar a b8 y además el caballo tiene que estar pendiente de defender la torre porque sigue atacada por la dama. Por lo tanto, el alfil no puede llegar, lógicamente, a esta casilla de e6. De alguna manera, Nakamura pues, ha podido frenar de momento esta iniciativa que está empezando a tomar Madmedyarov. La partida continúa, como digo, con este f4. Lo que quiere Madmedyarov es abrir la posición y tras ese movimiento se juega este alfil g4, se ataca a la dama se retira a c2 y hasta esta posición estamos en la jugada número 18 por parte de las blancas y hay 3 partidas en las bases de datos. Os lo voy a enseñar ya que además son muy curiosas, 2 de ellas. Se ve un poquito cortado, disculpad. Una de ellas es de Jeffrey Sion, que ganó a Miguel Santos, creo que muy conocido por todos, y luego la última por Veselin Topalov contra Dean Liren en el año 2018 y que tras 60 movimientos quedaron en tablas. En la que se jugó de Jeffrey Sion contra Miguel Santos en 2019 terminó en 38 jugadas y se impuso el norteamericano. Por lo tanto, volvemos a nuestra partida tras este dama c2. Aquí un movimiento correcto para las negras podría ser, por ejemplo, jugar un G por F4, pero de alguna manera puede ser una imprecisión este dama E7 que juega Nakamura. Y vamos a ver cómo lo castiga Madmedyarov, que de momento en este momento juega este F por E5, abriendo la posición. Y tras caballo h5 se está atacando al alfil de g3, Madmedyarov quiere conservarlo y lleva el alfil a e1. La partida continúa con a6 echando al caballo, este se retira a d4 y es curioso que el movimiento que marca el módulo es este caballo por d4. Lógicamente Nakamura no lo hizo, muy difícil de encontrar o de ver qué beneficio puede tener para las negras, ya que de momento tras la recaptura por parte del peón pues se están desdoblando los peones, hay un peón pasado centrales y de alguna manera pues podrían hacer mucho daño a las negras. Por lo tanto, este caballo por d4 es para las máquinas. Aquí Nakamura juega este caballo por e5 y la partida continúa con torre c7. Se está atacando a la dama se retira, esta torre ya está, como vamos a ver, muy bien ubicada en la séptima fila y tras ese movimiento se juega este alfil h7 con jaque, rey h8, el alfil vuelve a f5 y aunque parezca una jugada sin importancia este jaque en h7, pues lo que ha hecho ha sido retirar al rey de la defensa de este peón de f7. Por lo tanto, las blancas están dominando completamente la posición y quizás, aunque veremos si pasa en la partida, este alfil si viene a c3 pues sería bastante peligroso en la diagonal, que es la misma en la que se encuentra el rey ahora en esta posición. La partida, no obstante, continúa con este caballo g7, Nakamura retrocede para meter piezas en la defensa, pero de alguna manera están sin un orden. Además, ya el caballo no está en h5, por lo tanto, Madmedyarov vuelve con su alfil a g3, clava al caballo de e5 y la partida continúa con alfil h6, también defendiendo con un defensor más pues el punto de f7 y aquí este movimiento a mí me encanta. Simplemente se juega dama c3, se coloca la dama también a tiro de capturar en e5, que sigue clavado el caballo y tras estos movimientos se juega torre a e8. Nakamura trae un nuevo defensor a la posición y aquí, si queréis, podéis pausar el vídeo, solo hay un movimiento para Madmedyarov para que pueda continuar con esa iniciativa y esta progresión que tiene en la posición. Pues bien, si pensamos que en qué casilla no pondríamos alguna pieza, sería en esta de E6. Si empezamos a contar cuántas piezas
defienden dicha casilla tenemos la dama, la torre, el peón y el caballo. Pues efectivamente Madmeyarov lleva el caballo a E6 y aunque parece que está fuertemente defendido, vamos a ver que no es así. Por lo tanto, espectacular Madmeyarov con estos movimientos, y el tema es que la partida transcurre o continúa con este torre por E6, alfil por E6, y ahora sería un problema capturar, por ejemplo, con el peón, ya que abres la columna y en caso de capturar en E6, pues tras torre por F6, por F8 con jaque, dama por F8, en vez de capturar con la dama, puedes capturar con el alfil para añadir un atacante más. Todos ahora las tres piezas sobre el punto de G7 y la verdad es que las negras prácticamente pues están perdidas en la posición. Por lo tanto, no se puede capturar dicho peón y en la posición se juega este F6. El tema es en defender una segunda vez el caballo que estaba atacado por el alfil y la dama, y también aquí en caso de haber, como hemos comentado, en caso de capturar, pues se abre la columna F. Por lo tanto, tras este movimiento, la partida continúa con alfil por E5 y misma situación. En caso de capturar con el peón, se está abriendo la columna F, pero realmente no te queda otra, ya que si capturas con la dama, tras la recaptura de la dama, con la dama, pues peón por, y finalmente estás perdiendo la torre, una pieza más, y la partida está perdida. Por lo tanto, tras este movimiento, volvemos a la partida, se juega este F por E5, se abre la columna y la partida continúa con torre por F8 jaque, dama por F8 y tras dama por E5 nuevamente presión sobre el punto de G7 y aquí Nakamura retira el rey de H8. Es verdad que lo está retirando de esta diagonal, pero estás poniendo el rey, aunque no queda otra, en la misma columna o en la misma fila en la que está la torre. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega alfil F5 con jaque, el caballo no puede capturar ya que está clavado por la acción de la torre y prácticamente única, aunque se podría retirar con el rey, pero aquí Nakamura realiza este alfil G6. La partida continúa con G4 y tras A5 por parte de Nakamura muere matando, por decirlo así, ya que hace el movimiento y abandona en la partida. Y ahora que le toca jugar a las blancas, pues es que no pueden hacer nada las negras, ¿no?, para defenderlo. Alfil por G6 con jaque y si el rey captura en G6, pues vendría esta torre a G7 capturando el caballo, dando un jaque, hay que capturar con la dama y tras dama F5 viene el mate. Y en caso de no capturar o recapturar este alfil en G6 y retiras el rey, por ejemplo, a H8, un momentito, pues podría venir este torre por B7, no para capturar un peón, sino para alinear a la dama con la torre y poder permitir este torre B8. Por lo tanto, en la posición, para poder permitir la defensa por parte del caballo en F8, primero hay que quitar al rey de la diagonal. Rey G8, torre B8 y tras colocar el caballo podría venir el jaque con la dama en E6. En caso de colocar la dama por medio, pues tienes un jaque y mate. Y en caso de retirarte con el rey a G7, por ejemplo, pues tienes también un jaque en B7, puedes colocar el caballo y también puedes colocar la dama y finalmente pues das mate en H7 con la dama blanca. Por lo tanto, hay varias posiciones en esta, antes de o después del abandono de Nakamura, pero vaya partida más bonita. Esta era la segunda partida, en la primera había ganado Nakamura, segunda Madmeyarov y finalmente Nakamura se impuso en las dos siguientes. La verdad que un ajedrez de muy alto nivel. Un saludo y vamos hablando. Chao.